Dicen que las tumbas guardan silencio, pero yo descubrí que algunas guardan hambre. Tenía 11 años cuando aquello ocurrió, en 1992, y juro que todavía me despierto sudando si oigo cadenas o canto de grillos. Mi nombre ya no importa, basta con decir que crecí en El Tunal, un caserío de 20 viviendas que se desgranan entre matorrales y bisaches, a 50 kilómetros de Ramos Arizpe, Coahuila. No teníamos cancha, ni cine, ni luz eléctrica todas las noches. Nuestro patio de juegos era la brecha polvorienta que separa la autopista Saltillo-Matamoros del Panteoncito Municipal, un terreno vallado a medias, con 18 tumbas viejas, 15 cruces de palo y nada de custodios. Mis primos Eladio y Rubén, hijos de un tío panadero, solían pasar las tardes conmigo. A falta de otra emoción, nos colábamos entre lápidas para fingir que cazábamos fantasmas. Una tarde de mayo, mientras el sol aplastaba las chicharras, Eladio soltó la idea de explorar el nuevo cementerio, un camposanto aún más chico que, según él, quedaba perdido tras el mezquital al otro lado de la autopista. Decía que su abuelo había sido sepultado allí y que, por descuido del municipio, nunca terminaron la barda ni colocaron portón. La sola palabra panteón bastó para inflamar nuestra curiosidad. Convencimos a nuestras madres de que iríamos a buscar leña y partimos con mochilas vacías, una linterna de pilas viejas y la orden estricta de no pisar la carretera. Así que cortamos campo, entre espinas y nidos de hormigas, hasta que la llanura se abrió en un claro de tierra reseca. Allí asomaba un tapial incompleto, hiladas de ladrillo rematadas en alambre oxidado, sin puerta. Adentro se alineaban apenas 10 sepulcros sin fecha reciente y, más allá, montículos irregulares cubiertos de hierba amarilla. El cementerio parecía muerto de olvido, y sin embargo algo se movía, una figura de vestido níveo a contraluz, tan baja como nosotros, de pie junto a la última lápida. Cuando notó nuestra presencia nos llamó por nuestros nombres. Sin gritar, sin agitar los brazos, solo pronunció cada uno como si nos conociera desde siempre. Nos quedamos petrificados. El niño, porque ahora vimos que era un varón, níveo de camisa, pantalón y zapatos, levantó la mano y señaló el suelo a sus pies, luego se giró y se escabulló entre las losas. Eladio creyó que era algún muchacho del rumbo, Rubén, que se trataba de un duende. Yo no dije nada, tenía la lengua pegada al paladar por una mezcla de terror y fascinación. Avanzamos hacia el pasillo central. El aire olía a salitre y a flores podridas. Al llegar al fondo descubrimos lo que él señalaba, una sepultura infantil abierta como si la hubiesen exhumado la noche anterior. El hoyo rectangular dejaba ver la tierra removida, no había caja, ni ofrenda, ni cruz. Solo un retrato ovalado incrustado en la lápida, la cara nítida del mismo niño que acabábamos de ver. La fotografía era antigua. El rojo de los labios había virado a sepia, el fondo celeste, a gris. Pero los ojos, negros y enormes, conservaban un fulgor que me comprimió las tripas. Nos miramos los tres, pálidos. Entonces algo crujió detrás de nosotros, pasos lentos sobre grava. Volteé a tiempo de ver una sombra alta deslizándose entre las tumbas, tan delgada que parecía proyectada por el sol poniente. Rubén dejó escapar un gemido, y Eladio comenzó a retroceder. «Vámonos», alcancé a susurrar. No corrimos, escapamos como rumiantes huyendo del matadero. El aire se sentía pesado, más denso que en la llanura, y cada parpadeo traía la certeza de que aquella silueta nos pisaba los talones. Cuando por fin saltamos el murete, el cielo se había teñido de naranja. Jamás notamos en qué instante el sol llegó tan bajo. Al atravesar la puerta de mi casa me temblaban las rodillas. Mi madre notó la palidez y supuso deshidratación, me endilgó un jarro de agua con sal. Esa noche tuve fiebre. Entre delirios, volví a escuchar la voz infantil repitiendo mi nombre, a ver la fosa vacía, a sentir el suelo suave cediendo bajo mis botas. Al día siguiente desperté con la garganta ardida y las manos marcadas de costras, parecía que me había aferrado a espinos durante horas. Aún así, cuando mis primos vinieron a preguntar si iríamos a recuperar la linterna, caída en la huida, dije que no volvería ni muerto. 2 semanas pasaron sin que la fiebre regresara ni los sueños tampoco. Creí que el terror se consumía hasta el 2 de junio. Esa tarde,
la patrulla rural llegó al caserío con luces encendidas. Los adultos se arremolinaron, los bandidos de tumbas, esos que desde meses antes saqueaban ataúdes en rancherías cercanas, habían dejado huellas en el viejo panteón de El Tunal. Fosas abiertas, cajas rotas, ninguna osamenta. Los abuelos temblaban de indignación. Los niños callábamos, porque supimos que nuestro cementerio solitario, al otro lado de la carretera, era el siguiente eslabón de la infamia. No dormí esa noche, imaginando hombres con picos arrancando restos, igual que uno arranca los bulbos de un agave. El 3 de junio amaneció cargado de viento y polvo. Mi padre, que no creía en fantasmas pero sí en desgracias, salió con otros vecinos armados de escopetas recortadas para vigilar la zona. Volvió entrada la madrugada con la cara gris. Nos prohibió, con una violencia que nunca había usado, acercarnos a cualquier cementerio. Le temblaba el labio superior. Mucho tiempo después supe el motivo. Aquella ronda nocturna encontró, cerca del mezquital, un costal repleto de huesos infantiles, todavía húmedos. No lo dijeron a las mujeres ni lo denunciaron, dieron cristiana sepultura en secreto y quemaron el costal. Esa misma noche, mientras yo fingía dormir, oí golpear piedritas contra mi ventana. Aparté la cobija y vi a Eladio en el portal. «Ven», murmuró, «Rubén está allá». Supe a dónde. Me calcé y salí sin encender lámpara. La luna, casi llena, blanqueaba el camino. Cruzamos el mezquite resinando oscuridad y llegamos al cementerio clandestino. La cerca seguía altiva, pero dentro del panorama había cambiado, varias tumbas abiertas, las losas echadas a un lado. Rubén se hallaba junto al hoyo del niño blanco, sosteniendo una cuerda anudada al extremo de una cajita de metal. No quise acercarme. Lo encontré. Susurró con orgullo. El ataúd estaba enterrado más hondo. Ayúdenme a jalar. Levanté la mirada y allí estaba el niño, de nuevo, a pocos pasos, ojos negros, ropas pálidas, la piel tan luminosa que parecía absorber la luz de la luna. No estaba triste ni furioso, parecía expectante. Alzó su mano, la misma mano que días atrás nos invitó a mirar. Pero esta vez no señaló la fosa, su dedo apuntó directamente a Rubén. Algo se movió detrás de la cruz caída, un tronco tal vez, o una raíz brotando. Pero mis oídos percibieron un burbujeo, como si alguien bebiera un caldo espeso. Y luego el olor, ferroso, agudo, nauseabundo. Rubén dejó caer la cuerda, Eladio se quedó mudo, yo sentí que los intestinos se me anudaban. Del hueco emergió una forma imposible de describir sin recordar la bilis en la lengua, un torso reseco, cubierto de jirones de seda funeraria, con costillas negras como raíces quemadas. No se alzó con fuerza, pareció ser izado por hilos invisibles, y de su caja torácica colgaban trozos recientes de carne, carne de niño, comprendí, todavía goteando. Un zumbido denso, parecido al de las moscas, llenó el aire. No recuerdo quién gritó primero. Corrimos rompiendo lápidas, tropezando con cruces, cayendo y levantando sin parar. Solo detuve mi carrera al pie de la autopista, donde los faros de un tráiler pintaron nuestras sombras temblorosas en el asfalto. Eladio vomitó. Rubén cayó de rodillas y se echó a llorar. Yo me giré un segundo y vi, allá en el claro, la silueta blanca del niño que se desvanecía entre la bruma como si se disolviera junto a la osamenta. Desde entonces supe que aquel pequeño no quería que lo rescatáramos, quería que alguien viera, que alguien supiera. Y lo supe también, los saqueadores no eran hombres de noche cualquiera, sino gente hambrienta de brujería o de dinero fácil, capaces de robar la paz de los muertos. Al niño le robaron el cuerpo y, con él, la única puerta a su descanso. Esa noche acudió a 3 mocosos para que lo contaran. No bastó mi palabra, hizo falta que los adultos sintieran el hedor en las narices. Después de aquello, los hombres del pueblo montaron guardia permanente y el saqueo cesó en El Tunal. A mis 50 y tantos, todavía evito los camposantos cuando hay luna. Y si el destino me obliga a pasar cerca de uno, llevo siempre un puño de sal en el bolsillo, no para espantar fantasmas, sino para recordarles que respeto la tierra que los cubre. La sal es promesa de que ninguno de mis pasos intentará desenterrar lo que descansa. Porque sé, con la certeza que solo dan los cementerios en la noche,
que los muertos no muerden hasta que les roban los huesos. Sepultura anticipada. Nunca me acostumbré al olor del cementerio de la Remonta, aunque nací con la tapia de ladrillo a 6 pasos del cuarto donde mi madre me parió. Ese olor denso, tierra húmeda mezclada con lumbre de copal y el leve tufo ferroso que queda tras exhumar un ataúd, se impregnaba en la ropa cada noviembre y persistía hasta junio, como si los muertos sudaran a través del suelo. El responsable de que nada allí quedara en paz era León Pineda, el sepulturero más viejo que he visto, un hombre enjuto cuya pala sonaba antes que cualquier campana, cavaba tumbas para personas que aún masticaban tortillas, y 2 días después el pueblo confirmaba su sentencia. Yo tenía 26 años y trabajaba como auxiliar en la clínica rural. Vivía con mi hermana Brisa en una casita de adobe que daba de frente al camposanto, así que, cuando el sol bajaba, alcanzaba a ver a León abrir la puerta de hierro y atravesar los pasillos con paso ligero, como quien va de pesca. Elegía una parcela, marcaba la cruz de cal y comenzaba a desmontar el pasto. Nadie le acompañaba, ni siquiera el ayudante municipal se enteraba de sus planes. Al amanecer, una fosa perfectamente cuadrada estaba lista, cubierta con una tabla y coronada por un puño de flores marchitas. Entonces iniciaba la cuenta regresiva, en menos de 48 horas, el pueblo velaría a un nuevo difunto. Los viejos lo sabían y cruzaban miradas de resignación cuando la pala del sepulturero sonaba de noche. Pero a mí, nacido en tiempos de autopsias y certificados, me carcomía la lógica, ¿cómo diablos predecía la muerte? León respondía, con voz gastada, que los muertos eran gentiles con él, acudían en forma de susurro hasta su jacal para encargarle su hueco final. Esa explicación bastaba a los ancianos, pero a mí me sonsacó una obsesión, y no tardé en descubrir que la curiosidad por los muertos casi siempre los despierta. Todo cambió la tarde en que Brisa llegó pálida al consultorio, había visto a León cavar un nuevo hoyo junto al ciprés mayor. Temblaba, pues la parcela estaba reservada para nuestra familia y quedaba apenas un espacio libre. Esa noche, tras cerrar la clínica, salí con la excusa de un rondín médico y me llevé una linterna. Encontré al viejo hincado en la tierra negra, sudor perlando la calva iluminada por la luna. Su pala ya marcaba la profundidad de medio hombre. Sentí el impulso de preguntarle para quién abría ese hueco, pero la idea de que respondiera para ti me cerró la garganta. Regresé a casa con un nudo helado en el estómago. Al día siguiente, la noticia corrió, don Lupe Talavera, dueño del molino, se abrió la garganta con una botella rota tras pelear con su hijo. El cuerpo llegó a la clínica al mediodía, y yo, con las manos enfundadas en látex, lo cosí sabiendo que su tumba aguardaba ya fría y prolija. Era la tercera vez en 2 meses que León acertaba. Decidí vigilarlo. Pasé noches enteras espiándolo desde la ventana. Descubrí que cada vez que preparaba un hueco, lo hacía después de cierta rutina, se levantaba cerca de las 3, encendía un candil rojizo y sacaba un envoltorio de hojas de maíz en el que guardaba monedas antiguas. Colocaba 3 monedas sobre el alféizar y entonaba una canción apenas audible, algo entre arrullo y letanía. Al terminar, levantaba las monedas, besaba la que quedaba más oscura y la guardaba aparte. Era la señal de la muerte próxima. Lo supe porque, al cabo de las noches, entendí que siempre alzaba la misma, una pieza de cobre con la efigie de un águila mutilada. Quise arrancarle la verdad. Una madrugada, cuando él regresaba con la pala sobre el hombro, lo esperé bajo el farol del ayuntamiento. Pregunté qué significado tenía la moneda. Contestó, sin mirarme, que era la llave con que se abre la boca del suelo. Se alejó cojitranco, dejando tras de sí un rastro agrio, y esa frase, boca del suelo, se me quedó incrustada en el sueño. Pocos días después me tocó atestiguar el prodigio de cerca. El generador de la clínica falló y tuve que dormir en la bodega para vigilar a una paciente picada por alacrán. Cerca de las 2 de la mañana escuché el chirrido de la puerta del cementerio, asomé por la rendija y distinguí la figura de León enfundada en su gabán. Esa vez, sin pala, portaba solo un costal pequeño. Lo seguí, linterna apagada, guiado por el resplandor de su candil. Se detuvo en una tumba infantil, el mármol cubierto de musgo, y comenzó a esparcir cal sobre la losa.
murmuraba nombres, como si pasara lista. Luego extrajo del costal una muñeca desmadejada, la depositó en la cabecera y se santiguó al revés, de hombro derecho a izquierdo, gesto que erizó mi piel. Cuando se retiró abrí la linterna sobre aquella figura. Era apenas un trapo, pero sus botones, los ojos, brillaron con un fulgor verdoso. Retrocedí con el corazón golpeándome la tráquea. La mañana trajo gritos a la plaza, la hija menor del herrero amaneció sin vida, cuello torcido en la cuna, la piel fría pese al calor. La enterraron esa misma tarde, justamente donde horas antes León había dejado la muñeca. El cementerio entero olía a poleo y llanto. Allí mi asombro se volvió pánico. Mi hermana comenzó a enfermar. Fiebre sin causa, vómitos, pesadillas donde decía que palas rascan la pared del cuarto. Una noche se levantó sonámbula, caminó hasta el patio y se quedó mirando la tapia del panteón murmurando: ya acabaron, ya vienen. Despertó sin recuerdos. Hasta entonces no me atreví a contarle lo que había visto. Decidí enfrentar al sepulturero. Fui a su jacal en el borde del río. La puerta de tablas estaba abierta, dentro olía a grasa rancia. En la mesa, 3 monedas primitivas resplandecían bajo la luz de una vela negra. León yacía en una hamaca, ojos en blanco, murmurando en voz apenas perceptible: lucero, luz, luciérnaga. Sacudía las manos como espantando moscas. No respondió a mi llamado. De pronto la vela chisporroteó y las monedas repiquetearon solas, girando sobre sí. Una rodó hasta mis pies, era la del águila mutilada, ahora caliente como brasa. Me quemó la palma antes de que la soltara. Regresé a la clínica con la piel enrojecida y el presentimiento de que la moneda me había marcado. Desde entonces, cada noche escuchaba pala y caldero al otro lado de la tapia. El 14 de septiembre, las campanas de la parroquia repicaron a muerto al amanecer. León Pineda apareció colgado de la cruz mayor del cementerio, la pala clavada a sus pies. Lo bajaron entre murmullos, nadie se explicó cómo logró encaramarse con esa rodilla enferma. Lo enterraron sin misa, en la misma fosa que, según testigos, él había abierto la tarde anterior. Uno creería que allí terminó todo, pero fue el inicio del verdadero terror. A falta de sepulturero, los entierros se retrasaban, aún así las palas sonaban de madrugada, invisibles. Comenzaron a aparecer fosas abiertas sin permiso, restos de animales dispuestos en forma de cruz, velas negras consumidas hasta la cera líquida. Brisa empeoró, hablaba dormida recitando nombres de difuntos recientes, y cada vez que la fiebre subía sus ojos adoptaban un brillo verdoso parecido al de aquellos botones. Empecé a comprender: la moneda caliente, la muñeca, la cruz invertida de León, todo indicaba un relevo. El oficio de escuchar a los espíritus debía pasar a otro cuerpo, y la moneda era la designación. Una madrugada desperté con la moneda bajo mi lengua, metálica, helada. Escupí con asco, cayó al piso y rodó hasta detenerse en el umbral. En el mismo instante, la campana de la parroquia dobló una sola vez, hueca. Entonces decidí lo único que podía salvarnos: enterrar la moneda donde nadie la escuchara. Esperé la luna nueva. Cargué la pala de León, la habían dejado apoyada en el muro de su tumba, y crucé el cementerio hasta la esquina más antigua, donde las lápidas se deshacen al tacto. Cavé un hoyo profundo, tan hondo que el aire cambiaba de temperatura, y lancé la moneda envuelta en un pañuelo de sal. La tierra cayó apagando su brillo. Al sellar la fosa escuché un suspiro provenir del subsuelo, como de alivio. No me quedé a averiguar quién lo exhalaba. Volví a casa, Brisa dormía tranquila, la fiebre cesó con el alba. Desde entonces ningún hoyo nuevo apareció sin explicación, y las campanas solo suenan para los muertos oficiales. Pero a veces, caminando junto al río, creo oír monedas chocando unas contra otras, como si alguien jugara a las canicas con ellas bajo el agua turbia. Entiendo que la posesión de ese oficio nunca se pierde del todo, simplemente descansa hasta que otra boca necesite a quien le abra la puerta al suelo. Yo aún guardo la cicatriz rosada en la palma, recuerdo vivo del calor de aquel metal. Bastaría con desenterrar la moneda para que el cementerio vuelva a convocar a los suyos. Por eso, cada vez que un chico presume su valentía trepado en la tapia del panteón, le grito que respete la tierra.
No saben que abajo, en la más honda de las tumbas, la llave espera a ser girada por la mano de algún curioso. Y las palas, en sueños, ya han comenzado a afilarse. Ruidos bajo la lápida. Nunca imaginé que mi año de internado rural terminaría convirtiéndose en la razón por la que, aún hoy, me cuesta caminar entre tumbas sin sentir que algo se arrastra detrás de mí. Corría 2011 y, tras terminar la carrera de antropología en la UNAM, conseguí una beca para realizar trabajo de campo en San Felipe del Agua Negra, un poblado serrano a 3 horas de Zacatecas capital. Mi tarea consistía en levantar un inventario histórico del viejo camposanto y entrevistar a los escasos deudos que aún visitaban aquellas sepulturas olvidadas. Parecía un proyecto sencillo, catalogar nombres, fechas, estilos de cruces y retornar a la ciudad con un informe que, en el mejor de los casos, nadie leería. San Felipe era un caserío de apenas 80 habitantes. Las noches eran tan oscuras que uno podía oír, más que ver, el viaje de las nubes sobre las montañas. A mi llegada me hospedaron en la escuela primaria abandonada. 2 aulas, techo de lámina y un patio donde crecían nopales entre cuadernos ajados. Desde la ventana se divisaba, a menos de 500 metros, la verja de hierro oxidado que delimitaba el cementerio. Un rectángulo de tierra rojiza, cercado por álamos retorcidos. Nadie se atrevía a enterrarse allí desde hacía décadas. El nuevo panteón se encontraba junto a la carretera, con bóvedas de mosaico reciente y floreros de plástico. Yo, en cambio, debía ocuparme del viejo. El primer día avancé con mi libreta entre las hileras mal trazadas, fotografiando lápidas cuyos nombres se habían borrado bajo musgo espeso. El silencio era total, interrumpido únicamente por el graznido de alguno que otro cuervo petrificado en las ramas. Sin embargo, no sentí miedo. El lugar parecía más dormido que muerto, un museo a cielo abierto donde nadie reclamaba la visita de un forastero. Trabajé hasta el atardecer y regresé a la escuela, cansado pero satisfecho. La segunda tarde, mientras dibujaba el relieve de una cruz de cantera, capté algo extraño. Sobre el borde inferior del tallado alguien había marcado, con letra reciente, la fecha 23 de septiembre de 2011. Coincidía con el día anterior, mi primer recorrido. Pensé que tal vez uno de los niños se divertía a costa mía. Seguí caminando y hallé la misma inscripción en otra tumba, siempre en la parte baja, siempre casi oculta por el polvo. Tomé nota para preguntar más tarde. De regreso, la señora Cirila, encargada de la tiendita comunal, negó saber quién pudo haber escrito fechas nuevas en lápidas tan viejas. Aquí nadie pisa ese solar, aseguró mientras embolsaba frijol. Dicen que allí quedó un eco de los que se fueron. No quise profundizar. La gente del pueblo estaba convencida de que el sitio retenía sonidos y los devolvía en noches de viento, como si la tierra respirara recuerdos ajenos. La tercera jornada la pasé limpiando maleza cerca de una fosa anónima. Entre raíces hallé trozos de cerámica y lo que parecía ser una cajita de música oxidada. Al levantarla sonó un par de notas desafinadas, las suficientes para helarme la sangre. Era la misma tonada que escuchaba mi abuela cuando mecía a mis primos en la Ciudad de México, una nana francesa que no debía tener relación con un cementerio perdido en Zacatecas. Guardé el objeto en mi mochila y continué. Antes de anochecer, descubrí que todas las tumbas examinadas aquella tarde volvían a mostrar la fecha 23 de septiembre de 2011, ahora acompañada de una línea vertical bajo los números. Esa noche, el viento atravesó la lámina del techo como un silbido húmedo. Mientras revisaba mis apuntes, la cajita de música, guardada bajo la cama improvisada, emitió un chasquido y comenzó a girar sin que nadie la tocara. Las notas, deformes, se alargaban unos segundos y se apagaban de golpe, para reiniciar enseguida. Me incliné, la tomé con cuidado, la manivela estaba rota, era imposible que se moviese sola. Opté por envolverla en un trapo y guardarla en el cajón de un pupitre. A la mañana siguiente, salí temprano. El cementerio, bañado por un alba pálida, parecía más amplio, como si la noche hubiera estirado sus límites. Avancé hacia la parte trasera, donde apenas había trabajado. Allí descubrí algo que no figuraba en los mapas parroquiales,
un pasillo estrecho bordeado por nichos diminutos, casi infantiles. Sobre cada uno, la fecha 23 de septiembre de 2011 aparecía tallada con violencia, esta vez acompañada de una segunda barra vertical. No había nombres ni retratos, solo números, un par de flores marchitas y la sensación de que alguien me observaba desde el hueco vacío de cada osario. Volví a la escuela antes de que el sol alcanzara el cenit. El director, un anciano que fungía ahora como velador, me aguardaba en la puerta. «La caja que hallaste no es para jugar», murmuró, como si adivinara mis pensamientos. Se sentó frente a mí y me narró la única versión que el pueblo conoce acerca del viejo panteón. A principios del siglo XX, dijo, una epidemia de tosferina se llevó a más de 20 niños en el curso de un mes. Las madres, desesperadas, encargaron pequeñas cajitas de música a un artesano de Jerez y las colocaron dentro de los féretros para que los chiquillos siguieran oyendo canciones en el sueño. Con el tiempo, los dispositivos se oxidaron y dejaron de sonar, hasta que alguien removía la tierra. En 1976, cuando la comunidad intentó exhumar los restos para trasladarlos al nuevo cementerio, la maquinaria de la retroexcavadora se descompuso 3 veces consecutivas. En la madrugada siguiente, varias personas oyeron decenas de cajitas musicales resonando al unísono. Se canceló la obra y el camposanto quedó clausurado. Pregunté por la fecha grabada en las lápidas. El anciano frunció los labios. Aquel 23 de septiembre, contó, una luz sepultó la carretera, incomunicando al pueblo durante 2 semanas. La enfermera del centro de salud murió esa noche cuando intentaba llegar a caballo hasta el hospital más cercano con un recién nacido enfermo. Alguien dijo que su reloj se detuvo a las 4:13 de la madrugada y que sobre la esfera quedó marcada la hora con la aguja clavada como cuchilla. Desde entonces, todo suceso extraño se atribuía a ese instante congelado, como si la muerte hubiese trasminado la misma fecha en la memoria del lugar. Regresé a mi aula al anochecer. El viento se había detenido, la quietud, en lugar de tranquilizarme, esparcía un temblor fino por el aire. Encendí la lámpara de mano y comprobé que la cajita seguía en el pupitre, inerte. Decidí que al día siguiente la enterraría de nuevo en la tumba donde la hallé, quizá así acabaría el sobresalto. Me dormí vestido, pero el sueño resultó mezquino, a cada momento escuchaba niños corriendo por el patio de la escuela, sus pasos convocados por una métrica que no era de este tiempo. A las 3 de la madrugada un golpe seco me arrancó de la colchoneta. El pupitre había caído. La cajita giraba sobre el suelo, abierta, y la música salía ahora nítida, sin apenas distorsión. Levanté la lámpara, el aula estaba vacía, excepto por aquello. Me agaché, la tomé entre 2 dedos y una corriente helada viajó por mis brazos. De pronto, las ventanas se empañaron desde dentro, sobre el vidrio comenzaron a trazarse números con un dedo invisible, 23 de septiembre de 2011. Retrocedí hasta chocar con la pared. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado. Cuando la música se detuvo, todo se desvaneció de golpe, las marcas en el vidrio, el frío, la sensación de presencia ajena. Sin pensarlo, guardé la cajita en la mochila, salí de la escuela y caminé bajo la luna hasta el cementerio. La verja crujió al empujarla. Las tumbas parecían más altas, las cruces proyectaban sombras alargadas que se retorcían sobre la tierra. Avancé hasta el pasillo de los nichos infantiles. Frente a uno de ellos descansaba mi balón de fútbol, desinflado, el mismo que había llevado a la universidad años antes y que juraría haber perdido en la ciudad. Caí de rodillas. Comprendí que aquel sitio no coleccionaba solo los recuerdos del pueblo, ahora absorbía los míos. Coloqué la cajita dentro del nicho vacío y, con manos temblorosas, empujé la losa de piedra hasta oír el chasquido del encastre. Al hacerlo, la noche se llenó de un murmullo, como si docenas de voces infantiles entonaran la nana. No era música metálica, sino canto. Quise taparme los oídos, pero algo dentro de mí se aflojó y, en vez de huir, cerré los ojos y escuché. Las voces no pedían ayuda ni lloraban, repetían una misma palabra, gracias. Amanecí sentado contra la verja, con la cabeza recargada en el hierro. El sol iluminaba las tumbas y un puñado de mujeres arreglaba flores en la entrada. Me puse en pie,
el pasillo de nichos lucía intacto y la fecha maldita había desaparecido de todas las lápidas que yo había marcado en mi libreta. Ni rastro de mi balón. Me marché ese mismo día sin despedirme. Han pasado 12 años. Ya no ejerzo como antropólogo de campo, me dedico a la docencia. De vez en cuando recibo correos de estudiantes que visitan San Felipe para investigar el viejo cementerio. Todos coinciden en que no hallaron nada relevante, salvo un detalle curioso: en la última hilera de nichos hay una cajita de música incrustada en la pared. Está rota, me escriben, pero huele a madera nueva. Les respondo con una sola línea: no la retiren. Porque sé que, si alguien vuelve a abrirla, quizá escuche esa canción una vez más. Y temo que, esta vez, las voces ya no quieran dar las gracias, sino preguntar por qué seguimos perturbando su sueño bajo la lápida. No admiten propina. Jamás creí que el deseo y el miedo pudieran mezclarse hasta dejar un sabor metálico en la lengua, pero aquella noche supe que un beso también puede oler a tumba. Me llamo Ramiro Hernández, crecí entre los agaves y mezquites de un rancho nayarita llamado Santa Teresa de los Higos. El panteón del lugar, apenas 5 hileras de cruces y nichos sin revocar, está a la orilla de una brecha polvosa que, de día, resplandece bajo el sol como un desierto de calorías. De noche, sin embargo, se hunde en sombra compacta, los jabalíes evitan acercarse y los perros regresan con el rabo entre las patas. A mis 22 años, con la cartera famélica y la adrenalina propia de la edad, decidí que ese cementerio sería perfecto para estar a solas con Mariela, la muchacha que llevaba semanas abriéndome la puerta del deseo y cerrándome la de su casa. Aquella tarde de junio, bajo el pretexto de ir a ver luciérnagas, tomé la camioneta de mi padre, una Datsun 84 con la caja vacía, y manejé hasta el extremo del Camposanto. No llevaba más que 50 pesos guardados para los refrescos del día siguiente, pero poco me importaba, el plan era rápido, audaz, secreto. Estacioné el vehículo junto a la tapia rota, donde 2 cipreses se alzaban como centinelas. Apagué el motor, el silencio quedó apenas roto por grillos y un lejano rumor de cañería donde corre el agua del canal de riego. La luna en cuarto menguante alcanzaba a iluminar las lápidas más cercanas, dándoles un tono azulado. Mariela bromeó con que debía estar preparada para el clásico susto del novio. Reí, fingiendo confianza, mientras el pulso se me aceleraba por motivos menos románticos. El lugar desprendía un olor rancio, mezcla de tierra removida y flores marchitas, distinto al recuerdo que tenía del panteón durante los entierros. Al poco rato los besos se hicieron urgentes, el vaho cubrió los vidrios. Fue entonces cuando escuchamos el golpe, un puñetazo seco contra la parte trasera. Me congelé. Mariela soltó un ¿qué fue eso?, entre susurros. Miré por el retrovisor y vi únicamente la penumbra. Otro golpe sacudió la carrocería, esta vez más fuerte, acompañado de un chillido metálico. Abrí la puerta armado con la linterna de mi celular. Un hombre estaba de pie junto a la defensa, alto, desgarbado, barba rala y dientes tan amarillos que parecían granos de maíz viejo. La tela gris de su overol revelaba rodillas húmedas de barro. Tras él, un enjambre de moscas zumbaba con gusto funerario. Es propiedad del pueblo. Rezongó con voz aguardentosa. Aquí no es motel. Reconocí al chami, sepulturero de Santa Teresa, viudo, dado al mezcal y a las pláticas solitarias con los muertos. Recordé mis 50 pesos, los extendí como soborno improvisado. Tome, patrón. Para unas caguamas. Déjenos un rato. La mano huesuda atrapó el billete, pero Chami no sonrió. O, mejor dicho, su sonrisa se ensanchó con algo parecido al triunfo, revelando encías negras. Luego escupió al suelo y soltó una frase que me hundió el estómago: cuidado, muchacho. A ellos no puedes comprarlos. Giró sobre sus talones y se internó entre las lápidas, perdiéndose en segundos. Las moscas se quedaron un instante flotando, como indecisas, antes de seguirlo. Volví a la cabina. Mariela temblaba. ¿Nos vamos?, preguntó. Me dominó el orgullo absurdo, la noche aún podía salvarse. Arranqué la Datsun, las luces delanteras iluminaron la brecha hasta el portón de hierro.
Di marcha, pero el motor se ahogó y murió con un estertor. Intenté de nuevo, nada. La aguja de gasolina se había desplomado a cero, aunque el tanque mostraba 4:30 la tarde anterior. No puede ser. Mariela exhaló un sollozo. Saqué el celular, sin señal. Solo emergía una red extraña llamada Cementerio-113. Lo guardé sin comentarlo. Decidimos caminar a la carretera, a 700 metros, para pedir ayuda, dejando la camioneta atrás. Al rodear el portón, la luna se ocultó tras un nubarrón y el mundo se apagó salvo por la linterna. Entre los montículos recién regados se alzaban vapores finos. El camino, que debía ser recto, se torció en zigzags que no reconocía pese a haber pasado 1000 veces. Un olor penetrante, amoniacal, nos envolvió. Mariela empezó a murmurar una oración aprendida de su abuela, sus labios temblaban tanto que las palabras salían en tropiezos. Fue entonces cuando el suelo crujió a nuestras espaldas. Ladrillos desprendiéndose, tierra suelta golpeando madera. Me volteé, una tumba, lápida rota, fecha de 1947, se convulsionaba, la placa se partió y emergió un brazo grisáceo, dedos hinchados entre gusanos. No era hueso seco ni bruja de cartón, la carne palpitaba como si los vasos aún bombeasen. El brazo buscaba apoyo para jalar el torso. Tomé a Mariela del codo. Corrimos. A cada lado, más tumbas vibraban, tapas de concreto desplazándose, cajones cediendo con gemidos de clavos. No esperé a ver los cuerpos completos, intuía muñones, cuencas vacías, bocas resecas. Pero lo peor fue el sonido, no gruñidos, no lamentos, sino risas breves, infantiles, saliendo de gargantas muertas. Llegamos a la reja del panteón. El cerrojo herrumbroso colgaba abierto, recordaba haberlo visto cerrado, pero el portón no cedía, parecía soldado al marco. Golpeé, pateé, sin éxito. Mariela forcejeó hasta que la piel de sus manos sangró. Detrás, las risas se acercaban, las sombras que arrastraban los muertos se estiraban bajo la linterna. Y entonces surgió él, Chami, al otro lado del portón, con los ojos desorbitados. Les dije, susurró, no se compra lo que no tiene precio. Le supliqué. Contestó que el cementerio era glotón de vivos desde antes de su tiempo, que él solo custodiaba los huesos para que los muertos no se desparramaran por el rancho. Esta reja contiene el hambre, dijo. Yo la cierro cada anochecer. Hoy, por su culpa, se abrió. Asentí, prometí limosnas, favores, lo que fuera. Chami sacó de su bolsillo mis 50 pesos, arrugados. Me miró con lástima y los lanzó entre los hierros, los billetes atravesaron los barrotes y ardieron en el aire, convirtiéndose en ceniza antes de caer. El sepulturero escupió sobre las brasas diminutas y murmuró un nombre que jamás había oído, algo que sonó a Amutlacatl. Luego pronunció mi apellido completo y escupió de nuevo. Dijo, deuda saldada. El portón se abrió con un gemido. Mariela salió primero, yo tras ella. Al cruzar noté que las sombras retrocedían, como si un viento invisible las succionara. Chami cerró. Encajó el cerrojo e hizo la señal de la cruz invertida. Sin decir adiós, se esfumó entre los cipreses. Caminamos hasta la carretera, donde finalmente encontramos señal y llamamos a un primo. Al volver por la Datsun, el tanque estaba lleno como lo dejé, el motor encendió sin titubeos. Mariela me dejó semanas después, nunca quiso explicar la razón, pero sospecho que fue aquel instante en que nuestras vidas se juntaron con la podredumbre. Yo seguí dando clases de ciencias en la primaria, los alumnos dicen que ahora evito pasar frente al cementerio aún de día. Tienen razón. Desde entonces escucho, al filo de la medianoche, un golpe seco en la puerta de mi cuarto. Nunca abro. Sé que no tengo 50 pesos suficientes para convencer a los que llaman. Porque aprendí que el cementerio no es un lugar, es una boca. Y las bocas que solo han probado silencio reconocen el sabor de la risa cuando alguien se atreve a masticar su paz. El muro que respiraba. Nunca quise trabajar entre tumbas.
Pero en 2010, recién llegado de México y con las cuentas vacías, acepté el turno nocturno de mantenimiento en Bayou Rust, un cementerio vetusto oculto entre cañaverales a 30 minutos de Nueva Orleans. Mi labor era simple: revisar las bombas que evitaban que la humedad del pantano inundara las fosas, aceitar los viejos aires del crematorio y firmar un parte a las 6 de la mañana. La empresa para la que laboro aún presta servicio en hospitales y fábricas. Al panteón solo íbamos mi compañero Wes y yo, 2 veces al mes. El vigilante de planta era el señor Doyle, 60 y largos, espalda combada y la mirada de quien duerme poco. Aquella noche de septiembre comenzó como cualquiera. Entramos a las 9, estampamos nuestras firmas en la caseta y caminamos entre los mausoleos resecos que parecían de azúcar quemada. Doyle nos saludó con un gesto y, sin que se lo pidiéramos, quiso acompañarnos hasta las bombas del extremo sur. Fue entonces cuando notamos las bardas. En los muros perimetrales habían soldado láminas nuevas que llegaban a 3 metros de altura. Por fuera, remataban en picos, por dentro, en dientes inclinados hacia el cementerio, como alambres de púas doblados contra los difuntos. Más raro aún eran las manchas, largas franjas de tierra reseca, huellas de manos y zapatos que subían desde el nivel del suelo hasta casi tocar los pinchos más altos, como si alguien, o algo, hubiese intentado trepar al exterior. ¿Ratas gigantes?, bromeó Wes. ¿O sus muertos son sonámbulos? Doyle no se inmutó. Siguió andando, pero yo percibí un temblor en sus nudillos. Cuando terminamos la rutina en la sala de bombas, el viejo encendió un cigarro y, mirando aquellas paredes manchadas, soltó la historia que aún hoy me devuelve el insomnio. Hace unos 15 años, comenzó, este campo santo era el preferido de los profanadores. Nunca supimos si querían los anillos, los dientes o simple maldad. Cada lunes aparecían fosas abiertas y ataúdes vacíos. Pusimos rejas, candados, luces, y de nada sirvió. Una madrugada, continuó, sorprendo a un muchacho cavando. Llevaba una pala, una pistola y un bulto envuelto en hule negro. Le grité, contestó con un disparo al aire y lanzó el paquete dentro del hueco. Pero antes de cubrirlo, el difunto se levantó. Doyle guardó silencio. El cigarro se consumió hasta quemarle los dedos. ¿Se levantó?, susurré. Con un agujero de bala entre ceja y ceja, afirmó. El vivo soltó un alarido, corrió hasta la barda y empezó a treparla. Yo solo atinaba a rezar. El cadáver dio 3 pasos, cayó de rodillas y se desplomó. Cuando llegó la patrulla detuvieron al ladrón, pero lo que yo vi esa noche no cabía en los informes. Para impedir más saqueos, la administración elevó el muro y soldó los pinchos. Pareció funcionar, dejaron de aparecer cuerpos nuevos. Sin embargo, Doyle señaló las marcas terrosas. Al poco tiempo empecé a encontrar a nuestros propios muertos tirados fuera de la fosa común, las mortajas rasgadas como si ellos mismos hubieran forcejeado. Alguien, o quizá ellos, intentaba salir. Nadie le creyó. La policía archivó los reportes como vandalismo. Pero el viejo insistió y, en su obstinación, llenó el interior del muro con púas vueltas hacia adentro. Si los de afuera no entran, los de adentro no salen. ¿Funcionó?, preguntó Wes, ya sin ganas de reír. Durante un tiempo, respondió. Hasta que las manos empezaron a aparecer más arriba. Manchas nuevas, todos los lunes. Como si cada semana treparan un poco más. Regresamos al taller principal a eso de las 2 de la mañana. Wes revisaba los manómetros. Yo, incapaz de quitarme la historia de la cabeza, salí a fumar junto a la barda. La luna se colaba entre las ramas de los cipreses y convertía la neblina del pantano en un río lechoso. Entonces lo escuché, el crujido lento de cemento rozando cemento, seguido de un golpe sordo. Avancé un par de metros. Algo raspaba la pared interna, a la altura de mi cabeza. Otro golpe, como un puño entumecido pegando contra el concreto. Y luego el sonido inconfundible de unas uñas arañando locas por ganar agarre. Me acerqué con la linterna temblando. El cono de luz iluminó una mano ceniza sobresaliendo entre las púas, los dedos hinchados, la piel como cera vieja. Tiré el cigarro y grité a Wes. Para cuando llegó, la mano ya no estaba,
solo quedaba un hilo fresco de tierra que goteaba por la pared, dibujando una nueva mancha alargada. Wes juró que era una broma de Doyle. Volvimos para increparlo, pero lo hallamos sentado en la caseta, la cara hundida en las palmas. Cuando le contamos, solo asintió. «Hoy es lunes», murmuró. «Siempre lo intentan los domingos en la noche. Yo ya no voy allá después de medianoche». Propuso acompañarnos al depósito de herramientas. Necesitaba, dijo, una linterna de repuesto. Cruzamos los pasillos de tumbas elevadas, aquí entierran sobre el nivel del suelo para burlar la marea, y fue al entrar al galpón cuando sucedió. Las lámparas del techo parpadearon. Una corriente helada me rozó la espalda y, al girar, vi pasar una sombra compacta, demasiado densa para ser neblina. Se esfumó detrás del anaquel que guardaba las bolsas de cal viva. Seguimos la forma con la luz, pero solo encontramos un rastro de lodo y algo peor, el hedor dulzón, inconfundible, de carne corrompida al sol. «No está buscando salir», dijo Doyle, atragantándose. «Está buscando un cuerpo distinto». No entendimos hasta que el viejo contó lo último. Cuando la policía atrapó a aquel profanador, confesó que su grupo usaba los huesos en trabajos de santería. Decían que, si intercambiabas restos de un muerto violento con los de uno pacífico, el espíritu del agresor quedaba atrapado y podías controlarlo. Se mordió el labio. Quizá los sacaron de sus tumbas para mezclarlos. Y ahora no saben dónde pertenecen. Propuse marcharnos, pues se negó a dejar herramientas sin asegurar. Me aventuré de nuevo al muro para tomar fotografías. La compañía exige evidencia de cualquier daño. El aire olía a metal húmedo, como cuando uno lame una pila. Fotografié la mancha fresca, luego apunté arriba, al dentado de pinchos. Lo siguiente sucedió en un pestañeo. Algo golpeó la barda desde dentro con tal fuerza que sacudió los remaches. Mi teléfono voló de mis manos. Un rostro se alzó entre los hierros, mandíbula rota, dientes expuestos, ojos blanco lechoso que no miraban nada y lo miraban todo. Gemía, pero aquel gemido traía agua, traía tierra, traía siglos. Retrocedí tropezando. El espectro, o lo que fuese, forcejeó un instante más, hasta que una de las púas atravesó su clavícula. No salió sangre, solo un chasquido de costra y la cosa se deshizo, replegándose hacia el suelo como una bolsa vacía. Huí al taller. Wes ya venía corriendo arrastrando a Doyle, el pobre se había desmayado. Cargamos al viejo a la caseta, llamamos al 911 y esperamos con los ojos clavados en la puerta. La ambulancia llegó a las 4:10. Para entonces, el muro estaba en silencio, las manchas apenas visibles bajo la luz roja de las torretas. En el informe mentimos, un indigente, dijimos, había intentado saltar y se cayó. Nadie quiso escuchar otra historia. La administración clausuró la fosa común y ordenó verter una losa de cemento sobre ella. También cambiaron de empresa de mantenimiento, demasiados gastos de seguridad. Yo seguí empleado, pero nunca volví a Bayou Rust. Han pasado 13 años. Hoy superviso clínicas con luces blancas y corredores asépticos. Aún así, cada lunes al filo de la medianoche, mi mente regresa al muro que respiraba. Dejo que la memoria me pinte otra vez la mano cárdena, el rostro clavado en hierro, el relincho mudo de un muerto que no sabe en cuál tumba dormir. Y recuerdo las palabras de Doyle, aquellas que entonces me parecieron exageradas. Los pinchos de afuera son para los vivos. Los de adentro son para lo que queda de nosotros cuando nos entierran en el sitio equivocado. Desde aquel día, si visito un cementerio, aunque sea para velar a la gente que amo, nunca camino cerca de la pared. No vaya a ser que alguna mano errante, confundida por tanta carne prestada, decida que mi cuerpo le sienta mejor que la tierra húmeda donde fue olvidada. Sombras que aguardan entre las lápidas. Nací y crecí en Santa María de los Sauces, un poblado polvoriento a las orillas de Monterrey. Desde niño me acostumbré al ir y venir de los vendedores que cada 1 y 2 de noviembre hacían del panteón municipal un tianguis, puestos de elote, buñuelos, flores de cempasúchil apiladas como hogueras anaranjadas. Mi familia montaba año tras año un carrito de atolito.
Yo odiaba madrugar para ayudarles, pero aquella tarde del 1 de noviembre de 1998 acepté porque, a mis 17 años, quería ahorrar para la primera guitarra eléctrica que vendían en la tienda de usados. Lo que viví entre esas tumbas todavía me eriza la piel, y eso que han pasado 25 años. 1. El encargo. Llegamos al camposanto a las 4 de la tarde. El sol rozaba la sierra y proyectaba cruces alargadas sobre la grava blanca. Mi madre acomodó las ollas caliente frías sobre la mesa plegable mientras mi tío Dionisio preparaba los jarritos. A mí me mandaron por agua a la llave que quedaba junto al osario viejo, al fondo, pegado a la barda de adobe que divide el cementerio antiguo del nuevo. Tomé 2 garrafones vacíos y crucé los pasillos abarrotados. Entre veladoras y rezos olía a azúcar quemada y a crisantemo fresco. Al pasar frente a la capillita de San Judas, noté un detalle extraño: nadie se sentaba en las bancas de piedra cercanas a la barda antigua. Ni niños jugando ni ancianas rezando. Aquel sector parecía cubierto por una burbuja de silencio, como si las risas se negaran a entrar. No le di importancia. En los pueblos los rumores viajan rápido y, cuando un rincón se gana fama de pesado, la gente lo evita sin preguntar. 2. El muro agrietado. La llave goteaba sobre un charco verde. Mientras llenaba el primer garrafón, escuché que algo raspaba el otro lado del muro. 3 golpes secos, luego silencio. El adobe crujió como si alguien apoyara las manos del otro lado. Me asomé, las grietas dejaban entrever tierra compacta. Recordé que, más allá, solo había un lote baldío invadido de mezquites. Empujé el pensamiento y regresé. Para entonces el cielo viraba al violeta. La transición luz-oscuridad en noviembre es traicionera. En menos de un minuto las sombras se alargan y el panteón parece tragarse a sí mismo. Al doblar la última esquina hacia el puesto noté algo más: una mujer sola, vestida con un huipil crudo. Caminaba entre las lápidas con la cabeza gacha, como quien busca nombre por nombre. Su andar era lento, sin tambaleo, parecía deslizarse. Llevaba el cabello sobre el rostro y sostenía una vela apagada. No le di importancia. En estas fechas abundan deudos silenciosos. 3 voces en la fila. El negocio anduvo bien. Para las 7 ya no cabía gente alrededor del anafre. Entre servir y cobrar, apenas alcancé a contarle a mi madre lo de la mujer. Ella frunció el ceño. En la tarde me compró un café una señora así, pero no tenía nada de raro. ¿Por qué? No insistí. Poco después, cuando avivaba la flama con el abanico, escuché que alguien murmuraba mi nombre detrás del puesto. Una voz de mujer, suave, apenas un hilo. Iván. Giré, creyendo que era una excompañera de secundaria. Nadie. Apenas unos clientes discutiendo sobre la porción de piloncillo. Sacudí la cabeza. El cansancio juega malas bromas. A las 8:30 la feria de luces comenzó a disolverse. Los altavoces pusieron rezos grabados, los últimos niños recogían sus trompos fluorescentes. Entonces volvimos a necesitar agua y mi mamá, con voz imperativa, me despachó de nuevo. 4. La barda abierta. El aire nocturno ya olía a cera agotada. Mientras avanzaba, noté que la zona desierta cerca del osario lo estaba aún más, ni un farol encendido. Solo la luna, redonda, colgada detrás de la barda. Había algo distinto en aquel muro, un boquete. La arruinada había cedido. Trozos de adobe esparcidos y, al centro, un hueco del tamaño de una puerta. Sentí un frío seco subirme por la espalda. No era miedo aún, sino sospecha. Aromas de flores marchitas se mezclaban con otro más rancio, agrio, como tierra movida. Miré a mi alrededor, ningún guardia, ningún velador. Alguien del exterior podría haber forzado la pared para robar ladrillos. Quise regresar, pero imaginé a mi madre esperando el agua. Me agaché sobre el grifo. El primer garrafón se llenó bajo un gorgoteo irregular. Fue entonces cuando la escuché, nítida detrás de mí. Iván, permíteme pasar. Me di la vuelta. Nada. El hueco en la pared era ahora una boca negra que parecía exhalar el ladrido de un perro lejano. Tomé el garrafón e inicié el regreso a paso rápido. No corrí, los hombres del rancho no corremos en los panteones, aunque el corazón nos taladre las costillas. A mitad del camino,
el peso del líquido me obligó a cambiarlo de brazo. El suelo crujía bajo mis botas. Pero entre mis pisadas sonó otro ritmo, pasos descalzos, suaves, sincronizados con los míos. Me detuve. El eco tardó un segundo de más en morir. Y supe que alguien, o algo, replicaba mis movimientos. No quise voltear. Reanudé la marcha y, por reflejo, pronuncié en voz baja la oración que me enseñó mi abuela: ánima de un cuerpo ausente, busca tu luz y déjame en paz. Las pisadas cesaron. 5 ladridos hacia la nada. Al llegar al puesto, lancé los garrafones sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Mi tío levantó la ceja. ¿Te salió un panteonero? No, mentí. Pero hay un boquete en el muro. Habla con el municipal antes de que se meta un ratero. El tío prometió ir en la mañana. Yo me serví un vaso de atole y traté de sacudirme el temblor de las manos. Observé el pasillo por donde había regresado, vacío. Entonces ladró un perro a la distancia. Uno solo, abrupto, como si hubiera mordido el viento. Mi primo menor, que ayudaba con los desechables, comentó que los perros del rancho nunca entran al camposanto. Recordé ese detalle y un sudor helado me corrió por la nuca. La noche se enfrió de golpe. 6 la vela sin llama. A las 10 empezamos a recoger. Mi madre me envió a devolver los tarros prestados por una vecina que vendía pan. El camino me obligaba a bordear nuevamente el sector de la barda. Avancé tensando cada músculo. Al acercarme, vi una figura acuclillada junto al hueco. Era la mujer del huipil. Reconocí el cabello sobre el rostro. Sostenía la vela apagada con ambas manos. Parecía rezar. Quise ignorarla. Pero al rebasarla, me habló sin levantar la cabeza. Gracias por el agua, Iván. Ahora necesito otra cosa. El corazón me retumbó. ¿Cómo sabía mi nombre? No contesté, apreté el paso. De pronto, un susurro se deslizó a mi oído, como si la mujer hubiese puesto la boca junto a mi cuello. Déjame caminar contigo. Corrí. No fui hombre, fui chiquillo. Atravesé los pasillos hasta el puesto. Los dedos me hormigueaban. ¿Estás bien?, preguntó mi madre. Le conté la mitad de la historia. Ella se persignó y, en silencio, abrió el bolso donde guarda las moneditas. Sacó un puñadito de sal gruesa y me la vertió en la palma. Si vuelve a hablarte, suéltale esto sin pronunciar palabra, ordenó. Es mejor no negarle nada, pero tampoco ceder. 7 el último viaje. Faltaba solo recoger la lona del techo. Dionisio nos dijo que él podía solo. Pero mi madre, terca, insistió en llevar la última carga de basura al contenedor cerca de la entrada principal del panteón. Fui con ella. Empujamos el diablito entre tumbas, la luna colgaba blanca como una moneda sin valor. Cuando doblamos una esquina, ahí estaba. De pie, a mitad del sendero, la mujer del huipil. Pero algo había mutado, sus pies no tocaban el suelo, flotaban unos centímetros, balanceándose. El cabello se había corrido y, donde debía haber rostro, había piel lisa, sin ojos ni boca, solo un óvalo pálido, liso como cera derretida. El diablito chocó contra mi espinilla. Mi madre soltó un quejido contenido. Yo recordé la sal entre mis dedos. Avancé un paso, no sé de dónde saqué el valor, y extendí la mano abierta. El polvo blanco cayó al suelo entre nosotros. La mujer inclinó la cabeza, o eso creí, porque sin rasgos no podía asegurar nada. Luego se volvió hacia el hueco lejano del muro. Sin mover piernas, comenzó a deslizarse. Desapareció entre las sombras tal como un velero en neblina espesa. Mientras lo hacía, sentí un viento helado aspirar desde el boquete, como si el cementerio respirara hondo por primera vez en años. Mi madre me jaló de la camisa. Apilamos la basura sin mirar atrás y corrimos al carro. 8 epílogo. Al día siguiente, a primera hora, las autoridades locales sellaron el agujero con bloques nuevos. Colocaron reflectores y un guardia fijo. Nunca supimos quién ni por qué había abierto un paso en esa pared centenaria. Lo que sí supimos fue que, al remover los escombros, el albañil halló una losa rota oculta en la base,
el nombre borrado por los años, salvo 2 letras, F y A, y la fecha 1928. Bajo la losa no había ataúd, solo tierra apisonada y el hueco de lo que alguna vez estuvo. Desde aquel noviembre no he vuelto a vender atole en los días de muertos. Conseguí la guitarra, sí, pero cada que la toco y entra la penumbra entre acordes, me parece oír en el rasgueo un murmullo: Iván, permíteme pasar. Y entonces recuerdo la sal resbalando entre mis dedos, como una última limosna arrojada a lo imposible. Silbo negro. No sé en qué momento el panteón dejó de ser un lugar y se volvió un hábito. Empecé a ir por trabajo, ayudante de albañil, encargarme de aplanados en nichos, de recomponer cruces flojas, de limpiar lápidas para los que pagaban mantenimiento. Era 2011, un verano con lluvias tercas. El cerro ordeñaba nubes al atardecer y el viento traía ese olor a barro que se pega en la garganta. Con el tiempo, aprendí a moverme como los cuidadores viejos: paso corto, mirada atenta para no pisar hundimientos frescos, oído entrenado para diferenciar el chillido de un grillo del roce seco de una rama. Uno cree que el miedo se cura con costumbre. No. Se afina. Aquella tarde íbamos 2, yo y Julián, el velador. Tenía una linterna que fallaba cuando más se necesitaba y una radio que solo pescaba estaciones evangélicas. Le gustaba silbar. Lo hacía como si masticara el aire. Mientras poníamos mosaico en la tumba angosta de un tal Ignacio R., Julián soltó un silbido largo y agudo que se derramó entre las cruces. Había escuchado esa travesura de niño: llamas el eco y te respondes a ti mismo. A veces responde la loma, a veces el muro perimetral. A veces, algo más cercano. Yo terminé de asentar una pieza y, sin pensarlo, le contesté con otro silbido, más breve. Fue reflejo, una tontería para matar el tedio. El sonido se fue, chocó con los cipreses del lado norte y volvió, desgastado. Me reí por lo bajo. Entonces escuchamos la tercera nota. No venía del cerro ni del muro. Venía desde detrás de la lápida contra la que yo estaba arrodillado. No dije nada. Julián apagó la radio. Se oyó el chisporroteo de una vela vieja que alguien había dejado para el Día de las Madres, ya consumida hasta la base metálica. Silbé de nuevo, más bajo, probando. La respuesta llegó igual, pegada a mi oreja, como si el mármol tuviera una boca. Ese primer instante no fue de espanto, fue de desconcierto práctico. Me levanté, revisé. La lápida de Ignacio tenía una fisura diagonal, una vena del mármol que los años abrieron en pelo. Era estrecha como para dejar pasar aire si el viento se entercaba. Apoyé la palma, la piedra guardaba el calor del día. Si había brisa, no se sentía. Julián tosió, sacó la linterna, apuntó a la grieta. No entraba luz. Silbé, ahora con la boca cerrada apenas. Otra vez la réplica, muy cerca, idéntica, como si me copiara el pulso. Terminar era urgente. Mortero, nivel, piezas. El sol bajó y la sombra del ciprés se alargó hasta toparnos. En los panteones el ocaso es más rápido, no es que el sol caiga antes, es que se te vacía la cabeza con la oscuridad y cada cosa empieza a pesar distinto. A las 7 nos quedaba limpiar. Julián, por costumbre, se fue a cerrar el portón chico. Me quedé recogiéndome las manos con un trapo cuando el silbido regresó, sin mi invitación. 2 notas, sube y baja. Lo sentí en la nuca. Me di vuelta en seco. No había nadie, por supuesto. Miré la fecha, Ignacio R., 1978-2009. En la parte inferior, un óvalo con su foto, descolorida, camisa blanca, mirada torcida por el brillo. Lo que vi después me heló más que el sonido. El óvalo tenía vaho, una nubecita de aliento empañando el plástico por dentro, como si alguien soplara desde el retrato. No corrí porque mis piernas no obedecieron. Solo me fui hacia atrás, paso a paso, sin quitar la vista del óvalo. El empañado se contrajo hasta desaparecer, dejando la imagen limpia. Silbé sin querer, un impulso bobo del cuerpo que busca que lo reconozcan. Respondieron. Pero ahora el silbo no era idéntico,
Traía un temblor, una raspadura, como si la nota se hubiera raspado con tierra. Julián tardó. Cuando volvió, le conté sin detalles. Asintió, como quien escucha una dirección. Sacó cigarro. No lo encendió. Dijo, hay tumbas que respiran. Lo dijo así, plano. No quise preguntas. Cargamos el cubo, guardamos las herramientas. Afuera, los perros esperaban el hueso que a veces les tirábamos. Esa noche, al regresar a casa, me llevé el panteón a los dientes. Cada vez que tragaba saliva sentía gránulos como si hubiera mascado arena. Los días pasaron con más trabajo. Evité ese pasillo. Cuando me tocó volver, quise que fuese de día. Era un lunes y amaneció con neblina baja. El mármol se humedece con esa bruma y huele a baño recién trapeado. Llevaba un cepillo de alambre para sacar el verdín de las letras. Al acercarme, noté dos cosas: la fisura parecía más abierta y el óvalo de la foto estaba ligeramente ladeado, como si lo hubieran tocado. Metí la uña en la unión del óvalo con la piedra. Estaba firme. Empecé a cepillar el apellido. El ruido del alambre contra el mármol tapó todo. Cuando paré para sacudir el polvo, el silbo me agujereó el oído. Esta vez no respondí. Me quedé quieto, respirando por la boca, como cuando buscas no hacer ruido con la nariz. El silbo se repitió. No era un juego. Era un llamado sin prisa. Me acordé de los veladores viejos, de historias que se dicen en voz baja para que no se rompan. Hay tumbas que no aceptan silencio. Lo aprendí ahí, con el cepillo en la mano y la certeza de que no estaba solo aunque estuviera en medio de una plancha de concreto. Busqué una explicación mecánica, viento canalizado por la fisura, una botella oculta, algún hueco que hiciera de flauta. Apoyé la oreja en la piedra. El mármol no estaba frío. Tras él, algo vibraba con cada nota, algo pequeño, quizá un hilo, un despojo de flores, una cinta plástica. Abrí un poco la fisura con la espátula. Salió un soplo, tibio, con olor a humedad vieja. Cerré los ojos y, sin querer, silbé. La respuesta me rozó el pómulo. Decidí dejar esa tumba para el final. Trabajé a ritmo idiota, sin mirar el reloj, con la radio prendida en corridos para ocupar el aire. A mediodía, el sol apretó. La idea tonta de comer ahí, como muchas veces, se me descompuso en el estómago. Fui al baño del cuartito, me lavé la cara. En el espejo, por un instante, juraría que el aleteo de una sombra me cruzó detrás. Afuera, los perros dormían a la sombra del osario. Todo era normal salvo por la punzada de que la normalidad no alcanzaba a esa tumba. A las 5, cuando recogía, vi al muchacho. Parado en el pasillo, a 3 tumbas de Ignacio, manos metidas en la sudadera, la capucha puesta a pesar del calor. Miraba hacia el suelo. Me acerqué por si necesitaba ayuda. No levantó la cara. Tenía tenis embarrados de barro seco. Le dije, ya vamos a cerrar. Apenas movió la cabeza. Al dar otro paso, el olor me pegó, tierra mojada encajada en ropa vieja, ese olor de panteón que uno ya no huele hasta que lo trae otro. Pasé de largo. No quise molestar. Cuando volteé desde el portón, el pasillo estaba vacío. Esa noche soñé con la fisura. No con la tumba entera, solo con la línea abierta y del otro lado una cavidad de la que salía, más que un silbo, una respiración larga. Me desperté con la boca seca y el recuerdo intacto. Fui al trabajo antes que Julián. Llevaba la intención absurda de sellar la grieta. Mortero fino, espátula, nivel. El panteón a las 6 de la mañana es otro país, fresco, azul. Los nombres se ven más nítidos. Las aves hacen un ruido que parece cuchicheo. Llegué a Ignacio. Toqué la piedra. Era fría de nuevo. El óvalo estaba centrado como siempre. Me agaché. Preparé la mezcla. Cuando aproximé la espátula, el silbo sonó desde adentro, cortito, como un no. Me detuve, el brazo suspendido. No sé por qué, pero hablé, sin alzar la voz, no vengo a molestarte. Fue la única frase que dije y me supo amarga. Me quedé así,
torpe, pidiendo permiso a una piedra. El silbo no volvió. Apliqué la mezcla, la alicé con cuidado, cubrí la fisura. Me sentí ridículo y a la vez aliviado, como quien tapa un agujero por donde se cuela el frío. Volví a mediodía. La mezcla había prendido. Pasé los dedos, sólida. Por primera vez en días, pensé que ya. ¿Qué era eso? Que todo cabe en la física si le buscas un lado. Me guardé la espátula. Me di la media vuelta. Entonces sonó. Largo, desde el interior sellado, y al final, una nota rota, como si la garganta que lo hacía se hubiera raspado contra piedra. No me quedé a comprobar nada. Caminé sin correr, con la disciplina de las retiradas. Afuera, un camión pitó en la calle y el sonido me devolvió a la ciudad. En la noche, el silbo se me metió a la casa por huecos que no sabía que existían, el marco de la ventana, la rendija bajo la puerta, la memoria. No dormí. Al amanecer regresé, terco, buscando una prueba de que todo era mi cabeza. Julián me esperaba en el portón. Antes de que hablara, dijo, no tapes lo que no te pidió. Y me dio la espátula, limpia. Desde entonces trabajo sin silbar. No porque tema que me contesten, sino porque ya aprendí a oír aunque me calle. A veces, en tardes con viento que no es viento, al pasar por ese pasillo siento el roce de una nota en la nuca. No vuelvo la cara. Sigo, recojo, cierro. Me repito en silencio que los muertos no regresan. Pero hay tumbas que respiran. Y cada aliento, si le abres un camino, aprende tu nombre en 2 notas. Cortejo de cera. No fui al panteón a buscar nada. Fui a cerrar. Desde hace años soy el encargado nocturno del cementerio municipal de San Vicente, al borde de la carretera vieja, detrás del canal de riego. En 2017 nos robaron varias placas de bronce y desde entonces la presidencia decidió que alguien debía dormir ahí, entre cipreses y mármol tibio de día, helado de noche. Me acostumbré al ritmo, cerrar candados, apagar velas descuidadas, ahuyentar a los borrachos que se hacen valientes al pasar frente a los muertos. Nada que no pueda resolverse con paciencia y una linterna. Aquella noche era jueves. Teníamos humedad en el aire, un vientecillo del estero que movía las coronas como si respiraran. A las 10:30 pasé por la capilla del panteón y confirmé que el velorio del día ya se había retirado. Cerveza derramada, un vaso con flores marchitas, un rosario olvidado sobre la banca de cemento. Pegué el último jalón al portón principal y, por rutina, me fui por el pasillo central hacia el osario antiguo. El cielo estaba sin luna, apenas una gasa de nubes lechosa, y entonces los vi. Primero fueron los puntos, luces tenues, como carbones llevados a paso parejo. Salían del lado de los nichos más viejos, por donde están los apellidos que ya no suenan en el pueblo. Eran varias, en fila, avanzando despacio, unas más altas, otras a media altura, como si las cargaran niños. Pensé en una misa tardía, quizá una promesa, gente que vino por su cuenta a rezar donde nadie controla el horario. No era raro. Caminé hacia ellos sin prisa, tanteando con la linterna para no tropezar. El detalle que me frenó fue el aire. De pronto se volvió denso, con un olor dulce que conozco bien, cera derretida y copal. El olor de iglesia a las 6 de la mañana, pero ahí, en mitad de la noche. Apagué la linterna para no molestar y porque, no sé por qué, sentí que la luz estorbaba. Las llamas no parpadeaban. El viento movía hojas y lazos de listón, pero ese fuego iba de pie, como si caminara adentro de un cuarto cerrado. Los seguí. Llevaban un orden natural, adelante, una vela más alta, marcada por sombras que parecían hombros, detrás, de 2 en 2, y al final, una más bajita, casi a ras del suelo. No fue valentía. Fue oficio. Si hay gente adentro a esas horas, debo hablar, explicar reglas, pedir que se retiren. No quise gritar. La voz, en los panteones, se rompe contra el mármol y regresa como otra cosa. Apreté los dientes y los alcancé por detrás, en el cruce de 2 pasillos donde el mosaico está gastado y las lápidas, pegadas.
Pude oír entonces un murmullo, no palabras sueltas sino la cadencia de un rezo largo, el ir y venir del rosario. Añadido a eso, unos pasos que no hacían ruido. Me puse a un lado, a distancia. Bastó con girar la vista para entender que no eran sombras jugando con mi cabeza, el resplandor de las velas daba contra las placas y hacía brillar los nombres. Iluminaba letras y fechas, dejaba ver fotografías ovaladas, la sonrisa inmutable de los retratos. De cualquier modo, no vi rostros. Había formas, sí, la curva de un hombro, un perfil apenas trazado, el hueco donde debía estar una mano sosteniendo la vela. Supe con certeza que, si enfocaba con la linterna, iba a encontrar nada. Lo supe y no la prendí. El cortejo no se detuvo hasta el fondo, donde ya casi no va nadie porque la tierra se anega y los mosquitos se crían en charcos. Hay una cruz de hierro clavada en el suelo desde que tengo memoria, oxidada en la base, sin nombre. Ahí se hicieron a un lado con la naturalidad de quien repite un camino. El olor a copal se apretó y el murmullo se elevó apenas. Yo respiraba corto. Quise dar un paso más y el zapato me resbaló, cera. En el mosaico había gotas frías, blanquecinas, como si hubieran escurrido hace un minuto y ya estuvieran secas. Fue entonces que levanté la vista y el cortejo se desvaneció. No como el humo, sino como si los hubieran apagado desde adentro. Primero la última llama, luego la penúltima, y así hacia adelante, una a una, sin apuro, borrándose hasta que la primera quedó sola, quieta frente a la cruz de hierro. Tardó un segundo más que las otras. Luego se volvió nada, dejando olor y la cera que no existía un instante antes. No corrí. Caminé hacia la cruz con la boca abierta, como quien escucha. En el suelo, entre las gotas blancas, había marcas estrechas, como si hubieran apoyado decenas de velas en el camino. Metí la mano en el bolsillo buscando mi celular. Quise tomar una foto. La pantalla encendió, pero la cámara no abrió. Un cuadro negro, inmóvil, como si hubiera puesto el dedo sobre el lente. Lo pasé por la camisa, insistí. Negro. Guardé el aparato con una torpeza que me avergonzó de mí mismo. A la derecha de esa cruz hay una hilera de tumbas de 1974. Un accidente, me contó una vez el sepulturero viejo, don Asensio. Un camión sin frenos bajó por la cuesta con peregrinos encima. Los trajeron a todos a la vez. Las cruces iguales, las placas soldadas con la misma mano. Leí dos nombres a medias y sentí que los había oído antes. No ahí. En el murmullo. No pregunté a nadie. Me quedé quieto, con la sensación ridícula de que debía quitarme la gorra. Pasaron unos minutos o una hora. No puedo jurarlo. El panteón, a esa hora, conserva el tiempo como si fuera agua limpia, se estira y encoge sin avisar. Cuando intenté volver por donde vine, el camino me llevó de nuevo a la cruz de hierro. 3 veces. No era un laberinto. Eran pasillos rectos, con referencias clarísimas, la estatua de un ángel sin manos, la banca rota, la reja baja del osario. Y aún así, giraba y acababa en el mismo punto. No me mareé, no tuve visiones. Solo sentí que el cementerio no quería soltarme todavía. Pensé en don Asensio. Él decía que hay cosas que se dejan sin mirar de frente. Recordé su advertencia de novato: si ves una luz donde no debería haberla, date la vuelta y cuenta 11. Empecé a contar, no porque crea en números, sino para tener algo que hacer con la boca. A la cuenta 11 me salió el aire y pude dar el paso que me devolvió al pasillo central. Me aferré a la baranda de la capilla. Me temblaban las manos, nada más. Antes de cerrar, caminé hasta el portón, por instinto. Los candados seguían puestos. No había ruido en la calle. Disqué a mi hermana solo para oír otra voz, aunque fuera la grabación de su buzón. La llamada no salió. El celular seguía terco con su cuadro negro. Volví a la oficina, me serví café recalentado y esperé la madrugada con la espalda contra la pared, viendo por la ventana el triángulo de cipreses donde el viento hace un ruido de agua. Amaneció sin dramatismo. Sol pálido, camión del pan, 2 viejitas que llegan diario con baldes.
La primera en entrar me saludó con la mano y me dijo que olía bonito, a misa recién hecha. Le sonreí. No le inventé cuentos. Fui al fondo, con luz de día. La cera estaba, no en gotas dispersas, sino en un hilo que marcaba el camino exacto de la procesión. Cada tanto, un círculo grueso, como si alguien se hubiera detenido a rezar ahí. Seguí el rastro hasta la cruz de hierro. No era impresión mía, el metal de la base estaba más limpio, como raspado, y al pie se había formado un charco blanco endurecido, con pequeñas burbujas adentro, atrapadas para siempre. Ese día vino un señor a preguntar por un espacio en el área antigua. Su esposa, dijo, quería que la enterraran donde pasa la gente de fe. Me dio risa. Fe, pensé. Lo llevé a ver. Señaló, sin dudar, la hilera de 1974. Aquí los míos, murmuró, tocando un apellido que repetí en mi cabeza. Era el mismo que había leído en la placa bajo la cera. Le expliqué lo difícil de abrir en suelo anegado. Me pidió que, si costaba más, lo dijera. Había ahorrado para esto. Asentí. A veces uno siente que el trabajo se le mete a la sangre y la sangre se va al suelo. Esa noche llegué temprano. No por morbo. Para poner una cinta y que nadie resbalara con la cera. La luz se fue a las 9 por un bajón en el transformador. Encendí la lámpara de petróleo que guardamos en la oficina. El panteón quedó con ese tono amarillo de película vieja donde todo se vuelve más verdadero. No esperé nada, no pedí nada. Sin embargo, a las 10, desde el mismo pasillo, volvió el olor a copal. No volteé de golpe. Respiré y me quedé junto a la capilla, con la lámpara bajita. El cortejo pasó otra vez. Igual orden, igual silencio, igual firmeza en las llamas. Solo que esta vez se detuvieron junto a mí. No vi rostros, pero sentí la presencia de cuerpos alrededor. El calor mínimo de las velas me tocó el dorso de la mano y el impulso infantil de soplar se me clavó en la garganta. Alguien dejó caer una gota de cera sobre el borde de la banca. La cera corrió despacio, formando una letra. La reconocí cuando completó la curva, la inicial de mi nombre. A un lado, otra, que correspondía a mi apellido. No sé si fue torpeza o susto, pero la lámpara se me apagó sola. El cortejo siguió. Al fondo, otra vez la cruz. Las velas se fueron apagando de atrás hacia adelante, con esa paciencia que no es humana. Cuando solo quedó la primera, un golpe de viento entró por no sé dónde y me llegó la voz vieja de don Asensio como si anduviera a unos pasos. Hay cosas que se dejan sin mirar de frente. Conté 11, con la lengua pegada al paladar. Caminé. El portón apareció donde debía. El candado, igual. Todo en su sitio. Dormí mal, con el olor pegado al pelo. En la mañana, antes de que el pueblo despertara, fui a ver la banca. Las 2 letras de cera seguían ahí, pequeñas, obvias. Pasé el dedo, no se quebraron. Mi celular, terco, al fin abrió la cámara. Tomé una foto. En el cuadro no se veía la cera. Se veía la banca limpia, el granito con manchas de humedad y, al fondo, un grupo de gente borrosa sosteniendo velas, en fila, como si yo hubiera fotografiado la noche anterior desde otro lugar. Me busqué entre las sombras, por reflejo. Me encontré. Ahí estaba yo, con la lámpara en la mano, la boca entreabierta, mirando donde no debía. No renuncié. Alguien tiene que cerrar el panteón cada noche. Pero desde entonces, cuando una vela se queda encendida después de la hora, no la apago con los dedos. La dejo que muera sola. Y si veo luces donde no deberían haber, bajo la vista, cuento despacio y dejo que pase el cortejo de cera, que repite un camino que no les pertenece a los vivos. Yo solo cuido la puerta. Ellos cuidan la memoria. Y en esa vigilancia, cada tanto, me recuerdan con una letra tibia que también yo, algún día, caminaré sin sombra. Llanto bajo tierra. Me llamo Sergio, topógrafo del Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco.
En 2019 me asignaron un trabajo que nadie quería, levantar coordenadas en el Panteón Viejo para regularizar las fosas antiguas. No era de noche, pero el panteón tiene una luz que parece absorber el día. El portón de herrería chirriaba con un sonido largo, como si pidiera que no lo molestaran. Llevaba mi GPS, una cinta, un cuaderno en bolsa de plástico y un termo de café rancio. Entré solo porque el velador, don Lucho, andaba repartiendo recibos en la oficina municipal. Me dijo que si acababa antes de las 6, mejor. En ese cementerio la gente prefería guardar silencio incluso cuando estaba viva. La parte más antigua quedaba al fondo, detrás de una capilla de ladrillo ahumado. Ahí las lápidas tienen nombres borrados por la cal y fechas cortadas como uñas. Colonias de hormigas cruzaban por encima de las losas. El pasto nacía donde menos debía y el aire olía a tierra húmeda y agua de jícara abandonada. Empecé por el cuadro central. Marcaba puntos, tomaba lecturas, anotaba. Cada tanto sonaban los lazos de las coronas golpeando mármol. Nada anormal. El ruido del periférico llegaba como un rumor de mar. A las 4:20 el viento cambió. No sé explicarlo de otra forma. Antes corría de poniente a oriente, movía las copas de los eucaliptos hacia las tumbas más nuevas. De pronto empezó a soplar a la inversa. Se me enfrió el sudor de la nuca. Entonces escuché el llanto. No un grito ni una queja borracha, no un maullido. Un llanto de mujer, contenido y parejo, como el de alguien que ha llorado tanto que ya aprendió a respirar mientras tiembla. Me detuve con la cinta extendida entre las manos. El panteón, acostumbrado a los murmullos, guardó silencio para escucharla. Miré alrededor. No había nadie entre las callejuelas. Ninguna sombra cruzó. Caminé hacia donde me parecía que venía el sonido, el cuadro de las tumbas más viejas, el que no aparece en el plano nuevo. El llanto no se acercaba ni se iba, como si estuviera clavado en un punto. Al doblar una esquina vi algo que no encajaba. Un arreglo de flores de plástico se agitaba sobre una tumba de cemento rajado. No era un movimiento de viento parejo. Se movían como si dedos invisibles fueran acomodándolas con cuidado, pegándolas a la foto ovalada que estaba en la cabecera. A cada sacudida, el llanto hacía un pequeño nudo y seguía. Me acerqué con el corazón golpeando el chaleco. La foto era de 1958. Isabel Magdalena R., decía la placa. Sonrisa rígida, peinado alto, sombra de ojos al estilo de la época. En la esquina inferior derecha, un fotógrafo de estudio estampó su firma con tinta. Las flores, moradas con polvo, se inclinaban hacia el retrato. Las toqué para comprobar que no hubiera un alambre roto o una rama prendida por debajo. Estaban sueltas. Cuando retiré la mano, el llanto subió un tono, como si hubiera molestado. Traté de explicar. Las ráfagas a veces forman remolinos entre muros y capillas. El aire puede empujar de forma rara. La acústica de un camposanto es impredecible. Todo eso lo pensé para no salir corriendo. Me quedé inmóvil, con los oídos abiertos, y sentí una vibración muy leve bajo la suela. Como si la tierra adentro se acomodara. No quise asomarme a la grieta de la lápida, pero lo hice. Había tierra apisonada y unos pedazos de papel encerado. Entre el polvo quedaban fibras de una cinta negra deshecha. El llanto no salía de la grieta. No salía de ningún lado. Era un sonido que no proyectaba sombra. Aún así, cada vez que pasaba la mirada por el óvalo de la foto, las flores se mecían hacia ella como si buscaran consuelo. Saqué el cuaderno y anoté la ubicación exacta. No sé por qué lo hice. Tal vez quería encerrar el fenómeno en números para que dejara de ser un fantasma. Latitud, longitud, altitud, hora. Movimiento anómalo de ofrenda, escribí. Bajo eso, marqué con lápiz la palabra llanto. Me dio vergüenza, como si alguien me viera ponerlo. Seguí trabajando para no quedarme parado a esperar lo siguiente. El llanto iba y venía con la brisa nueva. Cada medición me acercaba de nuevo a la tumba de Isabel. En una de esas vueltas encontré el florero de alambre caído detrás de la lápida. Tenía dentro un papelito doblado en 4, tan apretado que parecía piedra.
Lo desdoblé con cuidado. Era un recorte viejo de periódico. Una nota breve: mujer desaparecida en julio de 1958. Última vez vista a la salida de la fábrica textil. Deja marido y una niña de meses. No había foto. El papel olía a ropero húmedo. Volví a mirar la placa. 1958, fecha de muerte, agosto del mismo año. Pensé en lo obvio. No la encontraron y la dieron por muerta. O la encontraron después. En un pueblo nadie se pierde del todo. Al pie de la foto estaban grabadas dos palabras: perdónanos, Isa. No te amamos, no descansa. Perdónanos. El llanto se convirtió en una respiración ronca por unos segundos. Y luego, silencio. Las flores dejaron de menearse, quedándose un poco torcidas, apuntando al óvalo como agujas de brújula sin norte. En ese hueco de silencio escuché algo que me avergüenza escribir, pero fue real. Escuché el clic de una lengua contra el paladar, como cuando una madre calla a un bebé. Fue nítido y seco. Me alejé unos metros. Empecé a cerrar el trabajo con las lecturas mínimas para no regresar al día siguiente. A las 5:10 el sol bajó detrás de la capilla y el panteón se puso del color del plomo. Don Lucho llegó a esa hora con su paso arrastrado, un manojo de llaves que parecían pesas y el olor a tabaco en la chamarra. ¿Todo bien?, preguntó sin detenerse. Le dije que sí. Quise contarle y no pude. Me dio pena que pensara que me había sugestionado. Él siguió hacia la caseta. Lo vi empujar su radio para encenderlo y después me gritó que si quería un café. Le dije que no. Quería terminar y largarme. A las 5:20, mientras marcaba el último punto junto a un mausoleo con puerta de metal, se oyó un golpecito. Uno solo. Venía de la zona de Isabel. No era piedra ni rama. Era como un dedo sobre madera. Me obligué a no voltear. Terminé la anotación con letra temblorosa. El golpecito se repitió. 2, 3 veces, espaciado. La misma cadencia de la lengua hace unos minutos. Pensé en la niña que había dejado aquella mujer en 1958 y en quienes escribieron perdónanos. Pensé en alguien que lloraba todos los días en ese punto y había aprendido a hacerlo sin sonido, salvo por los golpes mínimos que ahora nadie oía. Cerré el cuaderno. Fui hacia la tumba con paso medido. Toqué las flores. Frías. El aire había regresado a su rumbo normal. Metí el recorte de periódico en la bolsa, no sé por qué, y acomodé el florero en su sitio. Puse una piedra para que no cayera. Me quité la gorra en un gesto que no me conocía. No recé. Dije en voz baja, apenas audible, que terminaría pronto y que no volvería a mover nada. No esperaba respuesta. No la hubo. El panteón siguió siendo panteón. Entregué el plano final esa misma tarde. Quise adjuntar la nota del fenómeno, pero la borré antes de imprimir. En su lugar escribí irregularidades menores y marqué con un círculo pequeño el cuadro de Isabel. Dormí mal. Soñé con un pasillo de fábrica y una fila de máquinas que cantaban. Desperté con la certeza absurda de que alguien me pedía que volviera. Al día siguiente pasé a dejar el plano firmado. Me topé con don Lucho afuera de la oficina. Se sorprendió de verme temprano. Le pregunté si conocía a la familia de Isabel Magdalena R. Me miró de reojo, como si sopesara si yo era merecedor de esa respuesta. La tumba esa nunca se hunde, dijo. Cuando luz se encharca todo menos ese cuadro. Y sí, a veces se escucha llorar. A mí no me asusta. Es como cuando a uno le duele un hueso que nunca sanó bien. Ahí está el dolor, no más. Le agradecí y me fui. No entré al panteón ese día. Ni el siguiente. Una semana después, en una tienda de abarrotes, vi colgado un aviso plastificado con recortes de notas viejas de la región. Entre ellas estaba la misma noticia de 1958, esta vez con una foto tomada de perfil. No era el retrato de la lápida. Era la misma mujer, pero con el cabello recogido y la mirada hacia la puerta, como si en el momento del retrato alguien hubiera pasado.
sentí que me faltaba aire. El llanto que escuché en el panteón tenía esa misma atención puesta en la salida, no en quien la miraba. Guardé el recorte que había tomado. Lo doblé mejor. Desde entonces lo llevo en el bolsillo interno de la mochila de trabajo. No pienso en amuletos ni promesas. Lo llevo porque a veces, cuando el viento cambia de dirección en un lugar que no debería, necesito recordar que hay dolores que siguen midiendo su terreno aunque ya no estén en el mapa. Y que a veces, por simple decencia, uno no debe mover las flores. No he vuelto al Panteón Viejo. Cada que paso por la barda, bajo la velocidad y miro la capilla ahumada. En tardes de calor, los lazos de las coronas suenan contra el mármol con un golpecito breve y seco. Y aunque no hay nadie, me parece ver flores moradas inclinándose hacia un óvalo gastado, como si buscaran amparo en una mirada que ya no está. Acelero. En el espejo retrovisor, el portón de herrería parece cerrar la boca para guardar un secreto que no me corresponde. Y el viento, por un instante, vuelve a soplar al revés.